Mi padre levantó su copa de champán en la cabecera de la mesa y su voz recorrió todo el salón de baile. 40 años de matrimonio, dijo. Y esta noche celebramos a la mujer que me lo dio todo. Se giró hacia mi madre. Luego sus ojos viajaron hacia mi hermana pequeña, que sonreía radiante a su lado con un vestido de seda color crema. Y esta noche, continuó, celebramos también el próximo capítulo, el nieto que hemos estado esperando. Yo estaba cerca del fondo de la sala, sosteniendo un vaso de agua con gas, viendo a mi padre brindar por un bebé que aún no existía. Mi hermana tenía 4 meses de embarazo. 4 meses. Mientras tanto, mi propia hija, su verdadera primera nieta, acababa de cumplir 10 meses esa misma mañana. Estaba en casa con mi esposo, durmiendo en su cuna con un pijama cubierto de pequeñas abejas bordadas que yo misma había elegido. Mi padre nunca la había conocido. Permítanme retroceder porque sé cómo suena esto. Sé lo que están pensando. ¿Cómo es posible que un hombre no sepa que tiene una nieta? ¿Cómo ocurre eso en una familia en este siglo? ¿Con teléfonos, correos electrónicos y redes sociales? Me hice esas mismas preguntas durante mucho tiempo. Y la respuesta, cuando finalmente logré unir las piezas, era más fea de lo que jamás imaginé. Mi nombre es Tessa. Tengo 31 años. Trabajo como ingeniera estructural en una empresa que diseña hospitales. Y durante los últimos 6 años he vivido en Portland, Oregón, a casi 3.000 kilómetros de donde crecí en Charleston, Carolina del Sur. Mi familia es lo que la gente de nuestro pueblo llama dinero, antiguo, que básicamente significa que mi padre es dueño de la mitad de los bienes raíces comerciales del centro, y mi madre forma parte de todas las juntas benéficas que merecen la pena. Mi hermana pequeña, Brianny, 4 años menor que yo, nunca se fue. Se casó con un banquero llamado Pierce cuando tenía 23 años y se mudó a una casa a 6 minutos de la de mis padres. Siempre supe que era la hija menos favorecida. Eso no es que sea dramática. Es simplemente un hecho. Como decir que tengo el cabello castaño o que mi ojo izquierdo es ligeramente más débil que el derecho. Brianny era la bonita, la encantadora, la que podía entrar en una habitación y hacer reír a todos. Yo era la callada, la que gustaba de las matemáticas, la que prefería leer en un rincón antes que bailar en el cotillón. Mi padre solía llamarnos su libro y su mariposa. Lo decía como si fuera un cumplido para ambas. No lo era. Me mudé a Portland para la escuela de posgrado y nunca regresé. Me dije a mí misma que era por el mercado laboral, por querer trabajar en proyectos sísmicos de la costa oeste, por la lluvia. La verdad es que solo quería respirar un aire que no tuviera el perfume de mi madre. Conocí a mi esposo, Holden, en mi 2º año. Es enfermero pediátrico, el hombre más amable que he conocido en mi vida, y me propuso matrimonio en un sendero 2 años después, con un anillo que le había dejado su abuela. Nos casamos en una pequeña ceremonia en un viñedo del desfiladero del Columbia. Asistieron 22 personas. Ninguna era de mi familia. Eso es importante. Quiero que lo entiendan. Mi familia fue invitada. Mi madre respondió que no la misma semana que confirmó su asistencia a una gala benéfica en Savannah. Mi padre dijo que tenía un cierre y no podía moverse. Brianny envió un jarrón de Tiffany y una tarjeta que decía: «Ojalá pudiéramos estar allí». Lloré en el baño del local 20 minutos antes de caminar hacia el altar. Luego me sequé la cara y me casé con el hombre que amaba. Y me dije a mí misma que había terminado. Excepto que no había terminado, porque 2 años y medio después quedé embarazada. Quiero ser honesta sobre algo. El embarazo me cambió. Había pasado años endureciéndome contra mi familia, creando este callo grueso, alrededor de la parte de mí que todavía quería que me quisieran. Y en el momento en que vi esa segunda línea rosada, el callo se agrietó. Llamé a mi madre antes que a nadie, excepto a Holden. Estaba llorando. Le dije que estaba de 12 semanas, que habíamos esperado para compartirlo hasta pasar el primer trimestre, que el médico decía que todo estaba perfecto. Ella se quedó callada un largo rato. Luego dijo: «Ay, cariño, es maravilloso. Déjame decirle a tu padre». Le pregunté si podía decírselo yo misma. Dijo que él estaba en la oficina y que no quería que interrumpiera su tarde. Ella se encargaría. Se lo diría en la cena y haría que me devolviera la llamada. No me devolvió la llamada. Esperé 2 días. Luego llamé directamente a la oficina. La recepcionista, una mujer llamada Delia que había trabajado para mi padre desde que yo estaba en la secundaria, me dijo que estaba en una reunión. Dejé mi nombre. No me devolvió la llamada. Llamé de nuevo la semana siguiente. Lo mismo. Cuando estaba de 16 semanas, ya había llamado 11 veces y nunca había logrado comunicarme. Mi madre seguía diciéndome que estaba ocupado, que estaba de viaje, que estaba estresado por un negocio, que estaba feliz por mí. Pero ya sabes cómo es tu padre. Debí haber volado a casa. Lo sé ahora. Debí haberme subido a un avión, entrar en su oficina,
ponerme la mano en el vientre y obligarlo a mirarme. Pero estaba recién embarazada y las náuseas matutinas se habían convertido en náuseas todo el día. Y mi obstetra había detectado algunas preocupaciones tempranas sobre mi presión arterial y me dijeron que no volara hasta que mi segundo trimestre estuviera más avanzado. Así que esperé. Le envié un correo electrónico. Le envié una foto de la ecografía con una larga carta. Nunca recibí respuesta. Mi madre me dijo que había llorado al ver la foto. Me dijo que estaba abrumado, que siempre había sido así, que los hombres de su generación no sabían cómo expresar sus sentimientos acerca de los bebés. Me dijo que le diera tiempo. Le di tiempo. Cuando nació mi hija había dejado de intentarlo. Los padres de Holden volaron para el parto. La sostuvieron en la habitación del hospital y lloraron. Y su madre le susurró con una voz suave que recordaré hasta el día de mi muerte. Y yo yacía allí en la cama pensando que así es como se suponía que debían ser los abuelos. La llamamos Junia, como la abuela de Holden que nos había dado el anillo. Envié el anuncio de todos modos. Había pedido 100 tarjetas color crema en relieve con su nombre, fecha de nacimiento y una pequeña acuarela de una rama de peral, porque las flores del peral estaban floreciendo fuera de la ventana del hospital cuando di a luz. Envié una a mis padres. Envié una a Brian y a Pierce. Envié un libro de fotos del primer mes de vida de mi hija a la oficina de mi padre, del tipo encuadernado en cuero que le gusta, con una nota que decía, para tu oficina, para que la veas todos los días hasta que la conozcas. Nunca supe nada. Durante 10 meses, me dije a mí misma que mi padre estaba procesando, que estaba avergonzado de cómo había manejado el embarazo y no sabía cómo solucionarlo. Me dije que mi madre estaba actuando como intermediaria por amor. Me dije que Brian estaba atrapada en el medio. Envié una tarjeta de Navidad con Junia con un vestido rojo de terciopelo. Envié una foto de Pascua con un conejito de peluche. Envié sus fotos de los 6 meses. Llamaba a mi madre cada 2 domingos, y cada vez que le preguntaba por mi padre, ella decía que estaba bien, que me mandaba cariño, que solo estaba ocupado. Y luego, a finales de agosto, mi madre me llamó. Me dijo que mi padre cumplía 66 años en octubre y que ella y Brianny le estaban organizando una gala combinada de cumpleaños y 40, aniversario en el club de campo. Quería que fuera. Me dijo que significaría mucho para él. Me dijo que Brianny tenía un anuncio especial que quería hacer en la fiesta y que toda la familia reunida lo haría perfecto. Le pregunté si quería decir que Brianny estaba embarazada. Hubo una pausa y luego mi madre dijo con una extraña voz brillante: se supone que no debo arruinar la sorpresa, pero sí, estamos muy emocionados. El primer nieto. Me senté en el suelo de mi cocina. Holden estaba en el trabajo. Junia estaba en su trona tirando chirios al perro. Me senté en el suelo y la miré, a esa pequeña persona con los ojos de su padre y un pequeño mechón de pelo oscuro que se le erguía en la parte posterior de la cabeza. Y pensé en las palabras que mi madre acababa de decir, el primer nieto. Y algo dentro de mí que había estado doblándose durante un año, finalmente se rompió. No le dije nada a mi madre. Le dije que iría. Le dije que llevaría un regalo. Le dije que estaba deseando verlo. Luego colgué el teléfono y llamé a Brianny. Mi hermana respondió al segundo, sonando soleada y distraída. «Hola, cariño», dijo con ese tono almibarado que usa para las personas que está tratando de manejar. Le pregunté si mamá le había dicho que me había invitado. «Por supuesto», dijo Brianny. «Por supuesto que deberías estar allí». Entonces le pregunté directamente qué anuncio planeaba hacer. Ella se rió. Dijo que era una sorpresa. Dijo, «Te encantará». Le dije, «¿Le vas a decir a papá que estás embarazada?» Hubo un silencio. Luego ella dijo con una voz cuidadosa, «Tessa, llevo diciéndole a mamá y a papá como un mes. Queríamos esperar a la gala para hacerlo oficial para toda la familia». Le dije, «Brianny, yo tengo una hija. Tengo una hija desde hace 10 meses». Ella dijo, «Lo sé, ciela». Le dije, «¿Papá lo sabe?» La pausa que siguió fue la pausa más larga de mi vida. Ella dijo, «Tessa, papá ha pasado por mucho este año. El negocio de Wilkins casi se cae. Su presión arterial ha estado horrible. Mamá y yo lo hemos estado protegiendo de cualquier cosa estresante. No necesita que le recuerden ahora que tú te escapaste y comenzaste una vida entera sin nosotros. Pensamos que era más amable dejar que las cosas se calmaran». Le dije, «¿Me estás diciendo que él no sabe que tengo un bebé?» Ella dijo, «Él sabe que tuviste un hijo». Le dije, «¿Qué significa eso?» Ella dijo, «Sabe, solo que realmente no ha interactuado con eso. Y honestamente, Tessa, no lo hiciste fácil. No estabas aquí. Enviaste un montón de tarjetas, pero nunca volviste a casa. Es un hombre anticuado. Necesita ser parte de estas cosas en persona».
Le pregunté por el libro de fotos que había enviado a su oficina. Ella se quedó callada de nuevo. Luego dijo que la recepcionista se lo había dado a ella porque papá estaba de viaje y ella había tenido la intención de llevarlo. Pero con todo lo que estaba pasando, simplemente lo había olvidado y probablemente estaba en algún cajón. Le dije, Brian, y por favor, dime que no tiraste mi anuncio. Dijo que tenía que irse. Dijo que hablaríamos en la fiesta. Me quedé sentada en el suelo de la cocina mucho tiempo después de eso. Junia se había quedado dormida en su trona, su pequeño puño cerrado alrededor de un chirio a medio comer. El perro me miraba, y pensé, de la forma en que se piensa cuando algo dentro de ti se ha vuelto muy quieto y muy frío. No vamos a hacer esto. Volé a Charleston 4 días antes de la gala. Le dije a mi madre que quería llegar temprano para ayudar. Estaba encantada. Me reservó una habitación en la posada cercana al club de campo, la misma donde mis padres habían pasado su noche de bodas hace 40 años, y me dijo que Brian y me recogería en el aeropuerto. Le dije que no se molestara, que alquilaría un coche. Necesitaba la libertad. Lo primero que hice al aterrizar fue conducir hasta la oficina de mi padre. Delia seguía en la recepción. Se iluminó cuando me vio. Dijo, «Dios mío, Tessa, te pareces a como solía ser tu madre». Me preguntó si estaba allí para sorprender a mi padre. Le pregunté con mucha suavidad si recordaba el libro de fotos que había enviado. 2 meses después de que naciera mi hija, el encuadernado en cuero con las letras doradas. Su cara cambió. Dijo que sí, que lo recordaba. Dijo que ella misma lo había puesto en su escritorio. Dijo que había desaparecido unos días después, y que cuando ella le preguntó por él no pareció saber de qué estaba hablando. Le pregunté, ¿mi padre sabe que tengo un bebé? Me miró durante un largo momento. Esta mujer que me había curado la rodilla en la fiesta navideña de su oficina cuando yo tenía 8 años. Y dijo, «Cariño, el mes pasado me preguntó si alguna vez te ibas a sentar y a formar una familia. Pensé que era una broma». Me reí. Salí a mi coche de alquiler y me senté con las manos en el volante durante 10 minutos sin moverme. Luego conduje hasta la casa de mi hermana. Brianny vivía en una casa antigua renovada en una calle, arbolada del distrito histórico. Su ama de llaves, una mujer encantadora llamada Alda, me reconoció por las fotos y me dejó entrar con un abrazo. Dijo que Brianny estaba en una clase de yoga prenatal. Dijo que me pusiera cómoda. Me puse muy cómoda. Empecé en la oficina de Brianny, la habitación que había decorado para que pareciera sacada de una película de Nancy Meyers, con estantes blancos y libros seleccionados. Revisé los cajones de su escritorio. Encontré informes de gastos para la gala. Encontré recibos de una sesión de fotos de maternidad. Encontré en el cajón inferior, pegada en la parte inferior, un pequeño sobre. Dentro del sobre había 3 cosas. El libro de fotos que había enviado a mi padre, intacto, con el envoltorio de celofán todavía puesto. El anuncio de nacimiento que había enviado a mis padres, tarjeta de cartulina color crema, acuarela de flor de peral, sin abrir, y una memoria USB. Lo tomé todo. Lo puse en mi bolso y salí de su casa y conduje de vuelta a la posada con las manos temblando en el volante. En mi habitación, conecté la memoria USB a mi ordenador. Era una carpeta de archivos, docenas de ellos, fotos que le había enviado por mensaje de texto a mi madre y que habían sido reenviadas a Brianny. El video de la primera risa de Junia que había enviado al chat familiar. Capturas de pantalla de correos electrónicos que le había escrito a mi padre y que habían sido reenviados desde la cuenta de mi madre a mi hermana. Y en una carpeta titulada Misceláneos, encontré algo que me detuvo el corazón. Era una serie de mensajes de texto entre mi madre y mi hermana que se remontaban a casi un año, sobre mí, sobre cómo mantener a mi padre lo suficientemente alejado, sobre cómo mi madre había sido quien interceptó el libro de fotos antes de que Delia pudiera llevarlo al escritorio de papá, sobre cómo Brianny le había dicho a mi padre, de pasada y sin importancia, que yo había decidido no enviar un anuncio de nacimiento, porque estaba pasando por un mal momento con la familia, sobre cómo mi madre había aceptado que era mejor no presionarlo con eso, sobre cómo el verdadero primer nieto sería el bebé de Brianny y lo bonito que sería eso para papá, que siempre había querido un nieto de Carolina, sobre cómo la cuestión de la herencia se resolvería naturalmente si Tessa seguía desconectada. La cuestión de la herencia. Me senté en la cama de esa bonita y pequeña posada y leí cada uno de los mensajes. Leí sobre cómo mi madre había tirado la foto de Pascua. Leí sobre cómo Brianny se había reído cuando vio la foto de los 6 meses de Junia. Cómo había dicho que la bebé parecía una papa. Leí sobre cómo mi madre le había preguntado a mi padre, hipotéticamente, qué haría si una de sus hijas tuviera un hijo fuera del matrimonio y no se lo dijera.
Leí la captura de pantalla de su respuesta, en su estilo familiar de escribir en mayúsculas y sin puntuación. Le cortaría la cabeza. Eso no es familia, eso es traición. Fuera del matrimonio. Le habían dicho que no estaba casada. Llamé a Holden. Le conté todo. Él se quedó callado durante mucho tiempo. Luego dijo con esa voz tranquila que usa cuando está intentando no romper algo. ¿Qué quieres hacer? Le dije que quería que él y Junia volaran el día de la gala. Le dije que los quería en el club de campo a las 7:30 en punto. Le dije que necesitaba 3 días para preparar todo. Él preguntó, ¿estás segura? Dije sí. Él dijo, está bien. Los 2 días siguientes trabajé. Fui al abogado de mis padres, un viejo amigo de la familia llamado Sr. Tarney Penland, y le hice una pregunta hipotética sobre si un poder notarial podía ser impugnado si el principal había sido engañado. Me miró por encima de sus gafas y me preguntó qué estaba pasando. Le conté. Le mostré los mensajes. Se quedó muy quieto y luego me pidió que se lo dejara todo. Dijo, tu padre necesita ver esto. Dijo, mi padre necesita ver esto de inmediato. Le dije que no. Le dije que necesitaba 3 días más. Le dije que quería que mi padre viera a su nieta primero. El señor Penland asintió lentamente. Dijo, Tessa, conozco a tu padre desde hace 37 años. Es un hombre duro y orgulloso. ¿Pero no es el hombre que tu hermana ha estado fingiendo que es? Dijo, haz lo que necesites hacer en esa fiesta. Yo estaré allí. Tendré todo listo. Fui a una imprenta del centro e hice ampliaciones, grandes, tamaño póster. La foto del hospital de Junia en mis brazos 1 hora después de nacer. Su foto de 1 mes sobre una piel de cordero. Su primera Navidad. Sus 6 meses sentada dentro de una calabaza. Una foto de ella en flor de peral. Tomada en nuestro patio trasero, con el mismo pequeño vestido, bordado que yo llevaba en una foto, que mi padre tenía en su escritorio. Mandé montar 3 y las envolví en papel craft. Las guardé en el maletero de mi coche de alquiler. Hice que Holden reservara un vuelo. Compré un vestido para la gala, un verde oscuro de seda que sabía que mi madre consideraría demasiado moderno. Y la mañana de la fiesta, conduje hasta el club de campo temprano, antes de que el personal terminara de montar, y le pregunté a la coordinadora de eventos, una mujer llamada Pris, si podía tomar prestado el proyector y la pantalla para una presentación familiar de 5 minutos durante los discursos. Le dije que era un regalo sorpresa de mi padre. Dijo, por supuesto. Le di una memoria USB propia. La gala comenzó a las 7:00. Yo estaba allí a las 6:45. Mi madre me vio primero. Flotó hacia mí con un vestido color marfil con cuentas. Me besó en ambas mejillas. Me dijo que me veía delgada. Me presentó a personas que conocía desde la infancia como si nunca me hubieran conocido antes. Esta es mi hija mayor, Tessa, dijo. Vive en Oregón ahora. Diseña edificios. Contó la historia de mi carrera de una manera que hacía sonar como si hubiera abandonado a la familia. Brianny llegó a las 7 en punto, radiante con un vestido rosa pálido con una faja sobre su vientre. Mi padre entró detrás de ella, con la mano en la parte baja de su espalda como si fuera una novia. Me vio, asintió, siguió caminando. No me abrazó. Quiero que sepan que sentí eso. Quiero que sepan que incluso después de todo lo que había leído, incluso después de todo lo que sabía, sentí ese sentimiento como una bofetada. Caminó junto a su hija mayor sin un abrazo para escoltar a la menor hasta su asiento. Y una pequeña voz dentro de mí dijo, todavía puedes irte. Puedes salir y no volver nunca, y el resto de tu vida será tranquila. Pero Junia, mi Junia, durmiendo en ese momento en un hotel a 2 millas de distancia con su padre, sin saber todavía que a su abuelo le habían dicho que no existía. No. La cena continuó. Me senté en la mesa familiar y escuché a mi madre hacer conversación trivial. Vi a mi hermana brillar. Vi a mi padre, este hombre a quien había temido, de quien había estado orgullosa y a quien había desesperado por complacer toda mi vida, levantar su copa a las 8:15 para su primer brindis. Habló de mi madre durante 10 minutos. Habló de Brianny y su esposo durante 5. Habló de cómo le estaban dando el regalo más grande de su vida, el regalo de un nieto, la próxima generación de la familia. Dijo, y no voy a olvidar esto hasta el día que me muera. Dijo, casi había perdido la esperanza. 40 años de matrimonio, y pensé que tal vez esta vieja casa nunca volvería a oír el sonido de un bebé. El público soltó un suspiro. La gente se secó los ojos. Mi madre se secó la cara con una servilleta. Brianny se llevó la mano al estómago y miró a nuestro padre como si fuera un santo. Se volvió hacia mí. Toda la sala estaba mirando. Levantó su copa en mi dirección, un pequeño gesto reacio, y dijo, y Tessa, por supuesto. Esperamos que algún día sea tu turno también.
Algún día pronto, querida. No nos hagas esperar demasiado. Me puse de pie. Sostuve mi propia copa. Dejé que el silencio se alargara. Dije en el silencio: «Papá, hace 10 meses te invitaron». Nadie se movió. Dije: «Su nombre es Junia. Se llama así por la abuela de Holden. Holden es mi esposo. Llevamos casados 3 años. Estuviste en la boda durante unos 30 segundos en un video que grabó Brianny. Ella no te lo enseñó». Mi madre se puso de pie. «Tessa», siseó, «siéntate. Siéntate ahora mismo». Dije: «Nació un martes. Por la mañana a las 4:19. Pesó 7 libras y 4 onzas. Y tú,